Buenos días, buenas tardes, queridos seguidores, buscadores del árbol de la vida, buscadores espirituales, ¿no? Al Buscadores final, espirituales. del árbol de la vida. Bueno, Al final, sí, fue una encuesta que yo no dormí esa noche, ya, pensando en la encuesta de don Daniel. No, que es broma. ya, Sí, no, porque dicen en los vídeos que tenemos que llamar a nuestros seguidores de alguna manera ya, para ser algo especial, ¿sabes? ya, 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 Así ya. que, pero bueno, hoy tenemos un tema diferente Sí, y es la tercera entrega de un sí, conocimiento, una sabiduría sí, sí, impresionante sí, que, si quieres, sí, que es el sendero, la peregrinación que estamos haciendo todos a través de los arquetipos. Y es que además hoy es especialmente interesante. En un vídeo de hace algunos días hablábamos de lo interesante que supone los diálogos, es decir, que al final este es un diálogo entre Gonzalo, don Gonzalo, perdón. don Gonzalo, perdón, don Daniel y vosotros, es decir, aquí no somos dos, somos tres. Aunque ese tercero, bueno, puede hablar a través de los comentarios, etcétera, pero Sí, bueno, de alguna manera nosotros, o yo siempre hablamos pensando que somos tres. Y el arquetipo de hoy es el número 3, sí, justamente, genial. que es el arquetipo de la Trinidad, que es fundamental para entender la, la creación y el origen de este mundo. Sí. E invitamos a nuestros seguidores a que se suscriban y vamos a poner una lista, la vais a ver arriba, con los dos vídeos anteriores y hemos creado una lista Sí, específicamente para todos los vídeos, para sí. que estén los 22, Los 22, ¿verdad? los 22 Los arquetipos, los 22 22 arquetipos, sí. arcanos. Entonces, Y, sí, para hacer un resumen, habíamos visto el arquetipo, el arcano uno, que es el mago, que es de alguna manera el uno, que proyecta una luz impresionante y que es el inicio del ser, digamos así. sí, El arcano 2, que es la suma sacerdotisa, que ese uno se refleja, no se proyecta, se refleja en dualidad. Eh, entonces, esa unidad se pierde porque al proyectarse la dualidad, de alguna manera se establece un velo que oculta el uno. Por eso la sacerdotisa está cubierta de velos. Me preguntarán, ¿y por qué se proyecta en dualidad? Es una pregunta que es difícil de contestar desde la mente. Yo diría porque, de alguna forma, eh, esa es la clave de la mente. La mente hace que veamos desde la dualidad lo que es unidad. Con lo cual, si nosotros preguntamos por qué, si os dais cuenta, la dualidad es causa-efecto, ujú, ¿no? Es decir, siempre hay dualidad, ¿no? Blanco, negro, bonito, feo. Pero una de ellas es causa-efecto. Es como funciona la mente. Evidentemente, la mente pregunta, ¿cuál es la causa? Es normal. Pero si salimos de la mente, podríamos decir es una pregunta absurda, ujú. porque la causa y el efecto solo existe a nivel mental. Y así es como percibimos el mundo. Con lo cual, desde la mente, nunca podremos entender por Sí. qué se proyecta la dualidad. El hecho es que existe la dualidad. ¿Existe fuera de la mente? ¿O es No, a ver, es un proceso de manifestación yo como creado veo por el esto, absoluto? Sí. es como el mito de Narciso. Es Ujú. decir, todo es uno, solo hay uno, Sí, pero la mente es una especie de gafas en donde eso se ve múltiple. sí. Pero entonces la mente también ha creado los arquetipos. Porque Bueno, si, o sea, digamos que todo el proceso en realidad es uno, digamos, haciendo el sí, proceso, pero lo el que proceso hace, se sí, va mira, diferenciando en energía, en diferentes cualidades de energía. sí, por verlo de otra manera. Lo que hace la mente es eh, eh, Calificar o... no, es que la unidad sea multiplicidad, Ujú, ¿vale? sí, Multiplicidad. Y lo que hace el tarot, ¿qué es? Es
decir, vamos a hacer el puzzle de cada una de las fichas maestras de esa multiplicidad para que al final tengamos sí, unas reglas o un la visión camino a de la seguir. unidad. Sí. Es decir, nosotros ahora vivimos en un mundo en donde son piezas del puzzle que están sueltas y que tú no logras encajar ni reconocer. El tarot es un instrumento de una inteligencia increíble en donde nos enseña cuáles son las piezas maestras de ese puzzle, que son 22, pero no solamente nos enseña cuáles son, sino que nos ayuda a encajarla, sí. para que al final de la peregrinación tengamos una visión de la realidad del uno. Sí. Y luego también muchas veces hacemos un papel, pues yo qué sé, el emperador, el mago, la emperatriz, el ermitaño, en la vida, sin saber que lo estamos haciendo conforme a las Efectivamente, conforme a los arquetipos. la peregrinación se puede ver desde dos niveles. Desde un nivel macrocósmico, que es como nosotros empezamos a verlo. A mí me gusta porque al final lo micro está en lo macro y lo macro en lo micro, pero también se puede ver desde el punto de vista microcósmico. Y entonces los 22 arcanos del tarot pueden explicar perfectamente el proceso de encarnación de una individualidad y qué pasa después de la muerte, y a dónde llegas y a dónde vuelves. Pero bueno, eso lo vamos viendo, si quieres, vamos haciendo el puzzle poco a poco. Bueno, entonces habías comentado que surge la dualidad en la carta 2. Efectivamente, ¿Y en la carta 2 surge la dualidad, con lo cual ya no vemos el uno, vemos lo dual, opuesto, dos energías opuestas, ¿vale? ¿Qué pasa en la carta 3? Pues en la carta 3 se produce el gran milagro de la creación. Y es cuando esta dualidad se reconoce y se une. Es decir, hay una línea, no es una dualidad que va al blanco y el negro, sino que de alguna manera el 3, la emperatriz, une los opuestos. Y si te acuerdas, la unión de los opuestos era el poder mágico que tiene Eros para crear. Y es el poder que todos los seres humanos tenemos para crear. Sí. En el caso de Eros, a través del amor. En el caso de la emperatriz también. Con lo cual, al unir estos dos opuestos se reconocen y surge la creación. Es decir, la emperatriz es la gran madre. La gran madre que todo lo impregna. Es decir, toda la creación visible es también de alguna manera lo que articula el tiempo, el espacio, el sonido y el verbo. Es decir, la emperatriz es el verbo pronunciado, el verbo creador, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿vale? Me recuerda mucho a Binah, que habíamos hablado el otro día de ella. Efectivamente. Es una, digamos que tiene mucha relación con la Séfira Binah del árbol de la vida. Entonces aquí vemos la carta. La carta es una carta preciosa, o sea, es la gran madre, es la naturaleza prístina, me recuerda también a Artemisa, que el otro día estábamos hablando, la naturaleza pura, el mundo vegetal, el mundo animal, el mundo mineral, es cuando la manifestación, es la base de la manifestación, ¿no? Aquí se ven dos opuestos, una energía dorada y una energía plateada, que al unirse surge la emperatriz, que como decía, es la gran madre, la mater, la materia también, es el mundo de la acción también, y es el mundo que reúne ya los tres mundos, el mundo causal, el mundo eh, el mundo astral y el mundo de la manifestación densa, física. Y, y, y luego aquí tiene un escudo en donde hay un águila, que es el espíritu
puro del uno con una cruz en el pico, entrando en la materia, ¿vale? Esto es lo que se llama, esto está reflejado en muchas tradiciones, es decir, lo que se llama el sacro oficio. De alguna manera, podemos decir desde un punto de vista religioso, el uno, la divinidad, se entrega totalmente, por eso con un amor incondicional, se entrega totalmente para que pueda surgir la manifestación. Y entonces, en cierto sentido, aunque en otro sentido no, el uno siempre es el uno, sin estar afectado por la manifestación. Pero en otro sentido, de alguna manera, si no estuviera ese uno, la manifestación desaparecería. Lo hemos dicho varias veces. Y aquí se representa de color verde, el color de la naturaleza pura, de la naturaleza prístina. Y aquí ya no hay velos. ¿Por qué? Porque ya está manifestada. Es la manifestación. Entonces, si vemos el 3, aunque aquí veo que se refleja el cielo, pero bueno, es un bonito reflejo. La puedes poner ahí si quieres, así. El 3, de alguna manera, es la famosa Trinidad, es decir, 3 personas, un solo Dios. Personas, sabemos que viene de máscara. O sea, la Trinidad es divina, ¿no? Es positivo, negativo y punto neutro, ¿vale? Y como decía, se representa con un triángulo. Y ese triángulo nos habla de un montón de cosas. Primero, el verbo. Lo dejamos aquí. ¿Cuál es el verbo? Digamos, ¿no? Primero es sonido. Es el primer sonido. Ten en cuenta que si la dualidad no estuviera conectada por el 3, este puede pronunciar el verbo, pero este está desconectado, no lo oye de alguna forma. El 3 hace que... O sea, es básicamente una polaridad positiva y una negativa. Unida. Unida. Por un neutro. Sí. Entonces, toda la creación, para crear algo, tiene que haber una polaridad positiva y una negativa. O sea, un neutro. Tiene que haber un neutro siempre. Pero el neutro es el resultado. Por ejemplo, polaridad hombre-mujer. El resultado es el neutro, es el hijo. Sí. Pero ¿el neutro es anterior o es posterior? ¿O ambos? El neutro, según el tarot. Sí. A ver, es posterior. El neutro es posterior a la creación. Surge. Surge de la creación. El primer neutro surge del verbo y digámoslo así, la base. Pero efectivamente, porque estos neutros, este triángulo se va a ir repitiendo. Esto es una reverberación. Sí. Es decir, imaginaros, el primer verbo es vibración. Es una vibración, es como si, como yo veo, ¿no? Supongamos que entramos en una iglesia, un barítono, y canta con una sílaba de una palabra, el propio Om, ¿no? Om, eso reverbera, tiene ecos, sigue, y de repente se calla. Eso es la creación. Sí. Lo que pasa es que este es un verbo que a lo mejor puede durar, no sé, 6.000 millones de años. ¿Qué tipo de... Cuando las personas están viviendo este camino, qué tipo de experiencias tienen que están ligadas a este arquetipo? Por ejemplo, tú dices, cuando hablábamos del mago es cuando tú estás creando algo, ahí estás con la energía cuando estás diseñando algo, ¿no? Por ejemplo, un arquitecto que está diseñando los planos de una ciudad o de un edificio. ¿Cómo sería la energía de...? Es una energía bellísima, depende de cada persona. Sí. Porque es una energía de creatividad. Es decir, este es un arcano que invita a crear. Sí. Entonces, la energía creativa es una energía tremendamente pura. Cuando tú estás creando y estás metido en tu creación, te olvidas de ti mismo. Sí.
Pero, Entonces, ¿qué diferencia hay entre el mago el y- mago es el inicio, es Pero el también primer creas ahí, impulso. o es un Sí, impulso. es la potencia Ujú, total creadora, ujú, ¿vale? Este es el acto ujú. Ah, de esa potencia. ujú, Potencia, acto, ujú. ¿vale? Sí. El mago es el poder que todos tenemos para crear universos Ujú, o lo que queramos. La emperatriz es la primera concreción de esa creación. ujú, De hecho, si tú te das cuenta, el mago tiene una mano arriba y otra mano abajo. ¿Qué ujú, está haciendo? Unir. ujú, ¿Cómo lo une? A través de su cuerpo. ujú, Y como decía, el verbo, ¿cuál es el primer verbo? Pues el Om famoso, el Om de la tradición hindú, que es un mantra por sí mismo, es la unión de tres letras. A, U, M. En el Sefer Yesirat de la Cábala, las tres letras madres, Aleph, Mem, Shin. ujú, Es decir, en todas las tradiciones espirituales y religiosas, el ternario es clave para el proceso creativo. Ahora, ¿cómo se puede vivir este arcano? Pues mira, en mi caso particular, la primera vez que lo hice, me sucedió una cosa muy rara. Y es que, no recuerdo, tuve una... O sea, en este proceso de repente recibes información, porque de alguna manera el alma va mandando información, va mandando, más que información, remembranzas, ujú, ¿no? De cosas, y de repente te das cuenta, hombre, era esto, y recuerdo perfectamente, por ejemplo, la visión de una fuente, me acuerdo perfectamente, donde en ese momento la vi no como una fuente, sino como una cosa tremendamente viva, el agua manando, es decir, de alguna manera la pureza prístina de la primera creación. No sé si me explico bien. Ya sabes que yo soy más teórico que tú. Pero bueno, eh, es un arcano que invita a la creatividad, es un arcano que invita a contemplar también la naturaleza, a vivir la naturaleza. Eh, y es un arcano que estructura un montón de cosas. Como decía antes, el tiempo. ujú, En el triángulo tenemos el presente. Si hacemos un triángulo así, sería el presente, el pasado y el futuro. Pero al final, tanto el presente, el pasado y el futuro forman parte de lo mismo, ¿vale? Entonces, tú me puedes decir, entonces, lo hablamos en algún vídeo. Todo el mundo dice, hay que estar en el presente para de alguna manera salir de la manifestación. ujú, No, lo que hay que hacer de alguna manera es, efectivamente, desde el presente, que es, si te das cuenta, el punto medio de dos dualidades, el pasado y el futuro, se abre la puerta para salir de la manifestación. Pero no se abre la puerta a otra dimensión que es el ahora, que está fuera del triángulo, ujú. que es el círculo. Pero bueno, no te quiero meter muchos follones. Con geometría, que me iba fatal. Sí, En pero ese geometría. es un ejemplo muy interesante de pasado, futuro. La neutralización, punto neutral, es el presente, ¿vale? Este punto neutral del presente no es el uno, pero es un hijo del uno, Ujú, ¿sabes? sí. Es decir, es el uno que está fuera. Ujú, Se proyecta en dualidad, punto neutral, se forma el triángulo, ¿vale? Pero este triángulo, la punta de arriba del triángulo, no es el uno, es un reflejo del uno. ujú. Y así Y el 4 es la el 4, es el neutro del 2 y el 3. el 4, entonces ahí se produce el gran milagro de la creación. El neutro se produce el 3 y el 3 se convierte en uno. 3 más uno, 4.
y de alguna manera el 4 En 2. empieza otra vez el proceso. El 4 es el 2, entonces. No, el 4 es el 4. O sea, Pero el 3 se convierte en 1 porque desde ahí se inicia otra vez el proceso. exactamente. Entonces el 4 tiene que ser el 2. Si el 3 es Es el 1. Bueno, 1, no, perdona. 2, 3. Sí, Si lo haces así, 1, 2, 3. sí. 4, 5, 6. O sea, el 4 se convierte en 1. Exactamente. No el 3, el 4 se convierte en 1. Sí. Vale, Bueno, y el 5 en 2. efectivamente. Ah, vale. Y hay un tema importantísimo. Viene el emperador. Ujú, Todo el mundo dice la emperatriz y el emperador, la mujer y el marido. No, el emperador es el hijo de la emperatriz. ujú, Y el hijo de la emperatriz, de la gran madre, es la divinidad en la forma. ujú, Y ahí pasa un fenómeno súper interesante. Y es que la creación es sonido, pero también por un gran misterio, el sonido se convierte en forma. O sea, la forma, esta silla es sonido, es vibración. ujú. Y ahí viene uno de los temas claves del tarot. ¿Qué son los alfabetos? Las letras de los alfabetos son los símbolos de los sonidos de la creación. Y un alfabeto se combina y Ujú, crea palabras, ujú. y crea párrafos, y crea libros. Con lo cual, los arquetipos, los arcanos del tarot, es el alfabeto divino con el cual puedes crear cualquier tipo de creación. Porque al final es combinación de sonidos. Sí, Pero bueno, eso ya es sí, creo que pues nos ahí. estamos yendo un poco lejos. Pero hay otro tema que también es muy interesante, que ese no sale, no, yo no lo he visto en otros sitios. Nos preguntamos constantemente, ¿estamos sometidos al destino? ¿Estamos sometidos al karma? ¿Tenemos libre albedrío? ¿No tenemos libre albedrío? Y la tradición de Meves, este arcano habla de este tema. Y según la tradición de Meves, insisto, el triángulo, nuestra vida, un 33% de nuestra vida, el pasado, es el karma. Ujú, Un 33% de nuestra vida, el destino, el futuro, es el destino. ¿Vale? Un 33% de este vértice, el presente, es nuestra voluntad. Ya que no sabes el 1% de nuestra vida de qué depende, de la voluntad divina, de la providencia. de la providencia, ah, claro. Entonces, en una vida estamos sometidos en una parte por nuestro karma, en otra parte por el destino que teníamos fijado para vivir, en otra parte por nuestra propia voluntad y en una parte pequeña, pero de un poder inmenso, la providencia. Ujú. Es Sí, interesante, ¿eh? muy interesante esto. Sí. Y es muy interesante, es decir, nosotros estamos viendo esto desde la mente, si no, la mente no lo entendería. Entonces, si la emperatriz es presente, pasado y futuro, desde la mente es lineal. Pero si salimos de la mente, eso no es así. Es decir, tanto el presente, el pasado como el futuro coexisten. ¿Y la providencia dónde está? ¿Representa algún arcano o es la que sostiene a todos los arquetipos? A ver, ahí la providencia yo la pondría en el uno. Lo que pasa es que, es O ante decir, la providencia en el uno porque en la intención de crear. porque la parte creativa divina pura, es decir, más allá del uno, más allá del uno, que eso es un tema interesante que deberíamos hablar alguna vez, más allá del uno, y eso lo han dicho muchos maestros, hay conciencia pura, pero, pero bueno, en fin, yo creo que esto es un tema
deberíamos ver en otro momento. Es más, yo en la configuración de la emperatriz pondría un triángulo y en el centro un punto que representa al 1. Que si te das cuenta, es un símbolo muy frecuente, o por lo menos a mí de pequeño me enseñaron que la representación de Dios era un triángulo y un ojo. No Ujú. sé si a ti. Sí, Ahora eso se ha puesto de moda por el por el dólar, tema ¿no? masónico y cosas de estas, Sí, pero yo el recuerdo dólar en, está en ahí. el colegio mío, que era religioso, se representaba a Dios con un triángulo y un ojo, que es el observador, el que observa. Ujú. Y, y bueno, esto es en líneas generales el arcano de la emperatriz, de la gran madre y, y el número 3. Genial. Que si además, y ya con esto termino porque no quiero cansar a nuestra audiencia, si tú sumas 1 más 2 más 3 da 6. 6. Si sumas 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 da 21, Ujú. que son los arcanos del tarot, sin contar el loco que no tiene número. 21. 21 da 2 más 1, 3. Y otra vez, 1 más 2 más 3, 6. Una rueda, Sí. son ciclos. Eso es la creación. Expansión, conservación, contracción, transformación. Eso es. Y en esa fase de contracción hay aprendizaje. O sea, digamos que como en cada círculo o en cada fase tiene que haber un aprendizaje, porque si no estarías igual, ¿o no? Tendría que haber, o Sí, una experiencia un poco más compleja, un poco más diferente que la sí, inicial. a ver, esto en cierto sentido, esto, a medida que va avanzando esto, hay una retroalimentación más grande, Ujú. ¿sabes? De todo tipo. Es una retroalimentación y un conocimiento que de alguna manera hace que cada vez haya más conocimiento. Sí. Eh, pero bueno, lo que sí está claro es que es un círculo. O sea, este es como un caleidoscopio, ¡prum!, que se expande y se vuelve a contraer, se expande y se vuelve a contraer, como la respiración humana. Pero yo creo que la clave, de alguna manera, es el mayor conocimiento que podemos tener, es darnos cuenta que nuestra realidad última no es ese movimiento. De hecho, es interesante lo del verbo, porque el verbo implica movimiento, Ujú. sino que nuestra realidad última y verdadera está en el silencio y en la quietud pura. Entonces yo creo que el conocimiento de verdad es llegar a eso. Y para llegar a eso tenemos que pasar por todo lo demás. ¿Y tú cuántas veces has hecho este viaje conscientemente? A ver, ¿Dos? O a lo yo mejor muchas cuando enseñas también. cuando enseñas a veces entras en el bucle Ujú. y no sé si tú y yo estamos entrando. Ya nos hemos metido en YouTube, ese sí que es un bucle, macho. Entonces, como dicen en España, de perdidos al río, ¿no? A ver, según la Pues tradición, habremos a mí entrado. me lo han enseñado una vez, lo he Sí, enseñado muchas veces. De sí, las veces que he enseñado, he entrado una vez con toda seguridad. sí. Por eso te digo, y según la tradición de Meves, este es un viaje que se realiza 3 veces durante la vida. Y si lo hicieras ahora, ¿habría una diferencia de cuando empezaste al principio en Por cuanto a tu nivel de supuesto, conciencia? el tipo de conocimiento y de vivencia es más profundo, indudablemente. Ujú. Y en ese sentido, coincide con la pregunta que hacías del conocimiento. Sí, Sí. Y entonces, ¿cómo sería la liberación espiritual? Que tú has completado el 1, el 6, el 21 y dices, vale, ya. no, Y en a ese ver, momento llega un punto donde te das cuenta que digamos que todo es parte de ese proceso mm, y tú puedes decir, por ejemplo, los grandes liberados, mm. ¿cómo hacen para salirse de... O sea, esta es una rueda que no te puedes salir.
O puede llegar un punto donde dices, vale, ya he tenido el conocimiento de la vivencia mm, y siempre por el hecho de estar encarnado físicamente o incluso sin estar encarnado físicamente, siempre vas a vivir este viaje, quieras o no, porque está, digamos, dado con la naturaleza humana. a Y ver, salirte de ahí es una... En realidad también es otra fantasía. a ver, te digo lo que yo sé. No, claro, Yo sí, no sí, sí, soy, no, yo no, no soy un obvio. No, liberado. no, te pregunto porque, como dices que esta es una rueda que va todo el tiempo, pues esta rueda me recuerda a la rueda del samsara, ¿no? La rueda Sí, de... lo mismo. Sí, entonces llega un punto donde tú estás haciendo el viaje y puedes decir, vale, ya no quiero hacer el viaje porque ya he llegado al conocimiento que tenía que llegar, Mm, la experiencia, a lo mejor lo has hecho millones de veces en millones de vidas, sí, y dices, vale, ahora me salgo de esta rueda y me libero. sí. Lo que pasa, a ver, vamos a imaginarnos la rueda. El tarot, ¿qué es lo que hace? Nosotros normalmente en esa rueda, nosotros estamos en la periferia. O sea, que estamos dando vueltas como si estuviéramos en una lavadora, dando tumbos. El tarot lo que nos... Dando tumbos, O te sea, porque refieres la porque hay un rueda montón de gira. energías Claro, la rueda que te van gira llevando, sí. y tú estás en la periferia como una individualidad, etcétera. El tarot, ¿qué es lo que hace? Te va, orienta para ir al centro de la Ujú, rueda, que es la salida, sí. ¿vale? Eh, a mí mi primera experiencia de tarot que me hizo el tarot me colocó en mi vía espiritual, Ujú, que en mi caso es el Advaita Vedanta, en tu ujú. caso te La cábala, colocó me en la colocó en la Cábala. cábala, sin duda alguna. Eso fue el gran resultado aparte de otras cosas. Y a partir de ahí he continuado, ¿vale? Ujú. Eh, ahora, la cuestión de salirse o no salirse depende de tu voluntad, efectivamente, pero no es una cuestión de decir, no, yo me quiero salir, no, es decir, depende, es una gran discusión. ¿Cuándo florece una flor? Pues cuando tiene que florecer. Ya. Eh, Pero un maestro ascendido, o sea, un maestro liberado de algunos de los que hemos hablado en el canal o alguno que a lo mejor has conocido, ¿está fuera de esta rueda o incluso yo creo que todos, es que decir, están todos fuera de la rueda? claro, es decir, vamos, yo creo, no puedo, pero vamos, solamente escuchando a Nisargadatta, por ejemplo, o Ramana Maharshi, ¿no? Sí, Son personas que en vida, estando encarnados, se han liberado. sí, Y para liberarse, el cuerpo continúa, sí. pero No, ellos ya saben lo que son. Entonces ya a partir de ahí son libres de hacer lo que les dé lo que quieran. O seguir encarnados, o liberarse, o volverse a encarnar, ¿no? y el tarot está influyendo en la gente sin que lo sepa, ¿En qué sentido? en el sentido de que si tú no te has liberado, hay una serie de fuerzas que están ejerciendo sobre ti. Pues Cuando, fuerzas a lo mejor de, yo cuando que sé, haces la televisión, el miedo, la... pero o sea, si tú no conoces nada no conoces nada de estos arquetipos, Mm, están influyendo sobre ti inconscientemente. A lo mejor de una manera muy lenta. Igual te pasas la primera vida, yo que sé, ahí como la emperatriz o como... sí, porque al final son arquetipos. Ahora, a ver, yo te devolvería la pregunta de otra manera. Los arquetipos del tarot eh, te transforman y te transforman a través de vivencias. Ujú, Pero para activarlos, porque si no, no se activan, tiene que haber una voluntad tuya, férrea voluntad de de querer vivir, despertar sí. y de querer saber quién eres. Ujú, ¿El problema cuál es? Es que nosotros tenemos inconscientemente un miedo brutal a mirar hacia nuestro interior. Tú me dirás, pero qué tonterías, y además si cuando te dicen, ¿y el interior qué es el interior? Pues que en nuestro interior hay un montón de de contenido, sí, demonios, sí. de contenidos que inconscientemente nosotros queremos tapar y que de alguna manera tratamos de suplir yendo hacia el exterior. Al final, el tarot es un instrumento, es un medio, pero el Ujú, artífice de que del despertar única y exclusivamente es tuyo.
Y a lo mejor a una persona le viene bien este método y otras personas no. Ayer leía en la introducción de un gran libro muy interesante del padre Ballester, un jesuita que ya murió, habla mucho de los sueños, y pone una cita zen que me impresionó. Dice, te puedes pasar la vida buscando con las creencias, buscando líneas, buscando tal, pero esa búsqueda es otra religión más. La respuesta no está ahí. La Ujú. única respuesta está en ti, Sí. con los medios que te sirvan y que puedas, que a lo mejor no son permanentes. Ujú. En mi caso, a mí el tarot me transformó y me puso, por lo menos me dio las claves para iniciar una búsqueda que me ha dado muchas respuestas. Ujú. Ese es en mi caso. Ahora, también es verdad que también eso depende de ti. Es decir, Sí. hay que activar estos espejos del alma, digámoslo así. Y eso se activa con la intención, con la voluntad y con el fuego espiritual. No, sí, y luego también dedicarle tiempo, Sí, dedicarle, o sea, en vez de estar a lo mejor, yo qué sé, tomando pues cualquier cosa, pues estar meditando. sí, y estar Y pensando y qué significa este sí, arcano. Por muchas de las cosas que yo cuento en esto, muchos vienen de algún libro de Neves y cosas de esas, pero la mayoría vienen de intuiciones, ujú, bueno, la mayoría no, algunas intuiciones que me han ido bajando por el estudio del tarot. O sea, de alguna manera el arcano se abre y se abre con una certeza brutal, ujú, ¿no? Se abre o bien como certeza o también como vivencia. ujú. De todas maneras, este es un arcano maravilloso, con lo cual vamos a disfrutarlo. Sí, Y si estamos en la rueda, pues oye, a disfrutarlo. exactamente. Y bueno, es el primer ternario. Genial. Pues muchísimas gracias, don Daniel, por tu Nada, oye, sabiduría y conocimiento encantado. y Y disfrutarlo. Hasta la próxima. gracias.